Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes a todos. Por fin de vuelta. Ha sido una aventura esta semana porque hicimos ese vídeo el martes. Yo pensé que iban a salir 4 vídeos. Al final quise decir, bueno, como hicimos el martes, no pudimos hacer el miércoles. Digo, bueno, es el jueves. Voy a ver si hago el del miércoles. El jueves no se pudo. Y hoy viernes, pues a poco más llegamos tampoco, porque la verdad que hemos tenido mucho lío de diferentes cosas, ¿no? En fin, pero ya estamos de vuelta. Hoy es 25 de abril del 2025 y aquí en España son ahora las 18:59. Están a punto de dar las 7 de la tarde. Recordarle lo primero, lo que el vídeo que Dios mediante, y hay que decir siempre Dios mediante porque a veces no se puede, martes, o sea, el lunes que viene veremos la parte 27 y 28 del libro Términos Básicos de la Escritura, del doctor Stephen Young. Ya estaremos llegando a, pues, casi al final también. Quedarán 2 o 3 vídeos, no sé, para acabar este libro. La parte 27 veremos qué es un hijo de Dios. Vamos a ver qué es un hijo de Dios. Y después la 28, que se titula ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Algo que a algunos les preocupa mucho, ¿no? Y no les debería preocupar mucho, porque si están preocupados es señal de que no han cometido el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia del Espíritu Santo, ¿verdad? Bien, entonces, pues eso es lo que veremos Dios mediante el lunes próximo. Y hoy, pues vamos a continuar con nuestro libro Deuteronomio Segunda Ley, el discurso 3 o tomo 3, como prefieran, del doctor Stephen Jones, capítulo 18, Leyes de la Sangre, y el capítulo 19. Bien, ya habíamos visto algo el día anterior sobre el tema de la sangre, lo que es ser sanguinario y de la prohibición de comer sangre y todo eso. Hoy vamos a abundar un poquito sobre las leyes de la sangre. Bueno, decirle los discurso 3 en vez de tomo 3 en este libro. ¿Por qué discurso 1, 2, 3, etcétera? Porque son los diferentes discursos que dio Moisés en Deuteronomio, y el autor, el doctor Stephen Jones, pues ha considerado pues bien, pues hacer los libros según los discursos, ¿no? Comencemos. Capítulo 18. Leyes de la sangre. Se esperaba que los israelitas se regocijaran en su relación con el altar central y el gobierno. La ley era la perfecta ley de la libertad, como nos dice Santiago 2:12, por la cual la gente podría disfrutar de la libertad. Parece mentira, pero somos libres cuando estamos sometidos a la ley. A la ley de Dios, ¿se entiende? Mientras el mundo confunde licencia, es decir, libertinaje, con libertad, la ley divina prohíbe la esclavitud a los vicios, porque su objetivo es liberarnos de la casa de servidumbre del pecado, ¿verdad? Egipto simbolizaba la esclavitud al pecado. El pecado trae esclavitud, vivir sin pecado es libertad. Los incrédulos, por supuesto, quieren determinar sus propias líneas de acción de acuerdo a sus deseos de la carne, sin darse cuenta de que esos deseos siempre conducen a la esclavitud y a la muerte. A la larga, conducen a la esclavitud y a la muerte. Por esta razón, cuando se ven limitados por las leyes justas de Dios, pueden sentirse demasiado restringidos y pueden considerar la ley de Dios como opresiva. Tales personas se irritan y no se gozan de estar bajo la jefatura de Cristo.
Por lo tanto, el gobierno justo es motivo de regocijo solo entre los creyentes, así como aquellos incrédulos que puedan tener sus ojos abiertos para ver los beneficios del gobierno de Cristo. Por este motivo, el reino de Dios es antagónico para los deseos de la carne. Romanos 7:23. Y Pablo también nos dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y eso incluye incluso a los creyentes que todavía viven según la carne o parcialmente según la carne. Romanos 8:8. Los que quieren asesinar y robar inevitablemente están restringidos por la ley de Dios, y si no se arrepienten, se sienten oprimidos cuando se les pide pagar una indemnización a sus víctimas. Los que desean cometer sodomía o adulterio también se sentirán restringidos y no se regocijarán bajo el gobierno de Dios. Incluso la iglesia en el desierto se quejó y se quejó. Era la quejabanza, ¿verdad? Una de las matas, ustedes conocen bien por mi libro Finisterre al borde del Jordán. Había dos matas que impedían el acceso al campo. Una era la incredulidad y otra era la queja, las dos raíces del ego, la incredulidad y la queja. El pueblo se quejó y se quejó porque su nivel de fe no era suficiente para frenar los deseos de su carne por la comida sabrosa de Egipto. Así también sucede con gran parte de la Iglesia hoy, que aborrece la ley de Dios por ignorancia, considerando que es una servidumbre opresiva en lugar de los caminos de Dios, porque desacreditar la ley es difamar el carácter de Dios y confesar desacuerdo con la mente de Cristo. Siguiente epígrafe: las circunstancias pueden modificar la ley. Gran parte de ese desacuerdo deriva de la falta de comprensión provocada por la simple falta de enseñanza de la ley. Muchos cristianos no saben que mientras Dios no cambia, la ley sin duda cambia para adaptarse a diferentes circunstancias, diferentes etapas de la evolución del reino de Dios a través de las edades. Antes del informe de los 12 espías, por ejemplo, la orden de Dios era entrar en la tierra de Canaán en el 50, si prefieren, jubileo desde Adán. Después de que ellos se negaron, sin embargo, la orden, la orden cambió de modo que tuvieron que esperar hasta que hubieran pasado otros 38 años. Los que intentaron entrar el día siguiente fueron tan desobedientes como cuando se habían negado a entrar en la tierra el día anterior. Algunos cambios significativos de la ley también se llevaron a cabo cuando Israel dejó el desierto y entró en la tierra prometida. Debían comenzar a llevar sus años de reposo y jubileos. Levítico 25:2. Esos días de reposo no eran pertinentes mientras que Israel estaba en el desierto, porque no hicieron cultivos y por lo tanto la tierra no requería reposo. Los cambios en la ley del sacrificio. Siguiente epígrafe. Se hizo otro cambio en la ley de sacrificio. Mientras Israel permaneció en el desierto, eran un campamento muy unido a todos los lados del tabernáculo. Eran un campamento muy unido, digamos, a todos los lados del tabernáculo o en todos los lados del tabernáculo. Como tales, debían traer la sangre de todos los animales sacrificados al altar del sacrificio. Levítico 17, 3-7. Esto cambió cuando Israel entró en la tierra prometida, porque muchas de las personas entonces vivían muy lejos del lugar donde Dios había puesto su nombre, es decir, Silo, y ya no era posible para todos ellos hacer un viaje así 3 veces al año. Y ciertamente no era posible para ellos llevar la sangre de los animales que se sacrifican sacrificaban para su alimentación. Por esta razón, Moisés reveló un cambio en la ley en Deuteronomio 12, del 20 al 22, que dice así: Cuando Yahvé tu Dios ensanche tu territorio, como él te ha dicho, y tú digas,
comeré carne porque deseaste comerla conforme a lo que deseaste, podrás comer. Si está lejos de ti el lugar que Yahvé tu Dios escoja para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Yahvé te haya dado, como te he mandado yo, y podrás comerlas en tus ciudades a la medida de tus deseos. Lo mismo que se comen la gacela y el ciervo, así las podrás comer. El inmundo y el limpio podréis comer también de ellas. En otras palabras, mientras que Israel estaba en el desierto, tenían que considerar toda masacre de los animales como un sacrificio a Dios. Levítico 17:7 dice que estos fueron regulados para evitar que la gente sacrificara a los diablos, como dice la King James Version, o demonios cabra, como dice la New American Standard Bible. La palabra hebrea es sair, es decir, de Seir, como en Edom. Una vez que Israel cruzó el Jordán hacia la tierra prometida, se les permitió comer estos animales dentro de sus puertas. En vez de llevar la sangre al tabernáculo donde los sacerdotes debían derramar la sangre en el suelo, al propio pueblo se les permitió hacerlo. Moisés continúa en Deuteronomio 12 del 23 al 25. Solo asegúrense de no comer la sangre, porque la sangre es la vida, es nefes, es decir, alma. La palabra es balda, la sangre es la vida o el alma, y no comerás la vida, es decir, el alma, con la carne. No la comerás, la derramarás en el suelo como agua. No la comeréis para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hagas lo que es recto ante los ojos del Señor. Al igual que con los hijos de Israel, así también es con nosotros. El cambio que se produjo cuando cruzaron a la tierra prometida también habla de una nueva autoridad sacerdotal que aún no se ha instituido después de que la edad pentecostal haya seguido su curso y el arca de Dios haya llegado a su lugar final de reposo. Bueno, permítame que lo repita lo último porque es que estaba mal escrito. El cambio que se produjo cuando cruzaron la tierra prometida también habla de una nueva autoridad sacerdotal que aún no se había instituido después de que la edad pentecostal haya seguido su curso y el arca de Dios haya llegado a su lugar de reposo. Esencialmente, esto arroja luz sobre la intención original de Dios de hacer a Israel un reino de sacerdotes y una nación santa, como dice Éxodo 19:16. El sacerdocio levítico no era más que una acomodación temporal durante el periodo de crecimiento espiritual que era necesario para crear toda una nación de sacerdotes. A medida que nos acercamos al final del plan, vemos en Apocalipsis 26 que los vencedores serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Por extensión, cuando se levante el resto de la Iglesia en la resurrección general, al mismo tiempo que los no creyentes, como dice Lucas 12:46, a ellos también se les dará la vida inmortal como su recompensa, mientras que los no creyentes estarán en necesidad de un mayor juicio. Juan 5:28 y 29. Podemos suponer que aquellos creyentes entonces también que a aquellos creyentes podemos suponer que a aquellos creyentes entonces también se les dará autoridad sacerdotal durante esa final edad del juicio, o del lago de fuego, como quieran, hasta que el jubileo de la creación lleva esa edad a su fin, lleve esa edad a su fin. Comer sangre fue prohibido en los días de Noé. Siguiente epígrafe. La prohibición contra el uso de la sangre para alimento comenzó con Noé en Génesis 9:4. No comeréis carne con su vida, es decir, con su alma, es decir, su sangre. No comeréis carne con su vida, es decir, su sangre, su alma. Del mismo modo que es anterior a Moisés, así también Moisés lo hizo extender hasta el nuevo pacto, porque en el primer concilio
de la Iglesia en Hechos 15, 20 y 29, se determinó que la prohibición era todavía aplicable. Muchas versiones, eso lo comentamos el otro día hablando de la sangre, las morcillas y todas estas cosas, ¿verdad? Muchas versiones traducen nefes como vida y alma de manera intercambiable. Esto es porque cuando Dios hizo a Adán un alma viviente, la vida se colocó en el reino del alma. Sin embargo, el mismo hecho de que la frase hebrea hizo a Adán un alma viviente muestra que tenían que usar las dos palabras para describirlo completamente. Antes de que Dios soplara el aliento de vida en sus narices, Adán era un alma muerta. Fue la combinación de espíritu y alma lo que lo que dio vida a Adán. Por el contrario, la separación del espíritu y el alma pues trae la muerte. Salmo 31:5. Comer sangre es visto como un acto sanguinario. Fue el motivo subyacente de los edomitas, que se representan en las escrituras como un modelo de sangre, de gente sanguinaria. Ezequiel 35, 6 y 7 dice de ellos: ya que no has odiado sangre, por lo tanto la sangre te perseguirá y hará del monte de Seir una pérdida y desolación. Seir significa cabra y por lo tanto está vinculado a la adoración de diablos en Levítico 17:7, diablos o demonios cabra. Los israelitas debían verter la sangre sobre el suelo y cubrirla con tierra. A diferencia de las ovejas, las cabras eran criaturas agresivas. La ley contra el consumo de sangre significa que no debemos ser agresivos, ni utilizar nuestra adoración para maldecir a otros, ni hemos de identificarnos con el viejo hombre carnal de Adán, que fue hecho un alma viviente. La ley debe ser enseñada en espíritu y en verdad y aplicarse sin ser sedientos de sangre. En espíritu y en verdad. Tenemos que haber sido engendrados de lo alto y en verdad conforme a la palabra de Dios, no como se nos ocurra. Claro, según el entendimiento que tengamos de la palabra de Dios, que a veces cambia con la madurez. El alma y la sangre. Siguiente epígrafe. En Levítico 17:11 el alma se dice que reside en la sangre. Este versículo también nos muestra el propósito de Dios para el alma. Dice así: porque la vida, nefes, o alma, está en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación por vuestras almas, nefes, en el altar, porque es la sangre, debido a la vida, la que hace expiación por la persona. Perdón. Cuando Adán pecó, el pecado entró en su alma, cortándolo de la vida inmortal de Dios. Por lo tanto, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. El alma tiene que rendir cuentas por el pecado del hombre porque él es esa alma, en la medida que se identifica con el hombre viejo de Romanos 6:6. Por lo tanto, también leemos de las almas bajo el altar del sacrificio en Apocalipsis 6:9, que son los mártires que han sido sacrificados a Dios. Su sangre clama por justicia y expresa el deseo de recibir su herencia. Por esta razón, la presentación de la sangre a Dios significa la muerte del viejo hombre en cumplimiento de la sentencia de muerte sobre Adán. Repetimos esto. Por esta razón, la presentación de la sangre a Dios significa la muerte del viejo hombre en cumplimiento de la sentencia de muerte sobre Adán. Por otra parte, cuando Isaías profetizó la muerte del Mesías como el sacrificio final por el pecado, lo describió como un cordero sacrificial que derramó su alma, ahí tenemos otra vez, derramó su nefes, su vida, hasta la muerte. En otras palabras, su sangre fue derramada bajo el altar de Dios. El propósito de la sangre, entonces, era para albergar el alma y para representar al viejo hombre. Adán fue hecho un alma viviente. Repetimos, entonces era para albergar el alma y para representar al viejo hombre. Adán fue hecho el alma,
esto, perdón, que lo leo mal. El propósito de la sangre entonces era para albergar el alma y para representar al viejo hombre, Adán fue hecho un alma viviente. Aquellos que consumen la sangre no solo son sanguinarios, sino que se identifican con el viejo hombre, en lugar de permitir que el viejo hombre muera e identificarse con el hombre de la nueva creación, bajo el nuevo pacto. Absteniéndonos de consumir sangre, damos testimonio de que no estamos identificados con el viejo Adán, sino que somos una nueva creación en Cristo. Nos vamos al siguiente capítulo, que es el capítulo 19. No os conforméis a este mundo. A partir del Deuteronomio 12:29, a partir de Deuteronomio perdón, 12:29, Moisés vuelve su atención a las creencias religiosas y las prácticas de las naciones en y alrededor de Canaán, que Israel no debía aprender. No debía aprender. Dice el versículo 29, cuando Yahvé tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, ¿cómo servían aquellas naciones a sus dioses? Yo también les serviré así. No harás así a Yahvé tu Dios, porque todo lo que es abominable a Yahvé, lo que él detesta, hicieron ellos para sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego para sus dioses. Bien, este texto me confundía un poco, lo he revisado, porque dice el versículo 30, que el final del versículo decía, delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que yo haga lo mismo? No harás así. En la versión Reina Valera se traduce de diferente manera. Lógicamente dice, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Es decir, no preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Pero creo que casa mejor la otra porque dice, no preguntes. La pregunta era un interrogante. Entonces creo que va mejor la traducción tal como la coloca de la New American Standard Bible del doctor Stephen Jones. Bien, continuemos. Se esperaba que los israelitas estudiaran la revelación de la ley divina en lugar de estudiar las formas y prácticas de las otras naciones. ¿Hasta dónde debe una persona tomar esto viendo el propio Moisés, hasta dónde? Perdón, hoy estoy fatal, discúlpenme. ¿Hasta dónde debe una persona tomar esto viendo el propio Moisés, viendo que el propio Moisés, es que esto está mal redactado, claro, no va a leer bien. Repito, ¿hasta dónde debe una persona tomar esto viendo que el propio Moisés ya sabía y entendía esas prácticas? En el versículo 31 se informa a Israel de una de las peores de sus prácticas, la quema en el fuego de sus hijos e hijas a sus dioses. La prohibición se basaba en que la persona debía estudiar estas religiones con la idea de determinar cuál podría ser la religión verdadera. El problema fue que cuando Israel rechazó escuchar la voz de Dios en el monte Horeb, en Éxodo 20 del 18 al 21, dijeron que vaya Moisés y que escuche porque a mí me voy pata abajo cuando escucho la voz de Dios, ¿no? 18-21 se quedó con una ley escrita solo en tablas de piedras externas, sin la verdadera revelación de la ley, que no estaba escrita todavía en sus corazones. Sin esta revelación, sus mentes carnales podían ser persuadidas de que las prácticas religiosas de los cananeos podrían ser superiores a las de la ley divina. En última instancia, o seguimos nuestros corazones y somos guiados por la naturaleza carnal de Dios,
o somos guiados por la revelación del hombre de la nueva creación, que es Cristo en nosotros. El problema en los días de Moisés era que la mayoría de las personas eran lideradas por el hombre carnal en su vida personal, porque habían rechazado la voz de Dios. Por lo tanto, estaban en una situación precaria al entrar en contacto con las religiones de otras naciones. Solamente aquellos que tienen una revelación genuina por escuchar la voz de Dios y han derribado los ídolos de sus corazones serán capaces de estudiar esas otras religiones sin desviarse de los caminos de Dios. Por eso a los nuevos creyentes hay que recomendarles que hasta que no tengan una madurez, que el suficiente discernimiento, pues no deben complicarse la vida estudiando el Corán o estudiando la nueva era y otras religiones y cosas de ese tipo, sino cuando tengan una buena y sólida base para que no sean removidos, ¿verdad? El hecho de que muchos de los israelitas después se volvieron hacia esos otros dioses e hicieron alianzas con los impíos es una prueba clara de la sabiduría de las palabras de Moisés. Siguiente epígrafe. Dios puso a prueba el corazón de los hijos de Israel. Dios mismo dejó a las naciones impías en Canaán con el fin de que pudieran probar los corazones de los hijos de Israel, de que pudieran probarse los corazones de los hijos de Israel. Jueces 3:1. Dios podría haber empoderado a Israel para destruir a todas y por lo tanto evitar el fracaso en estas pruebas, pero eso solo le habría dado a Israel un falso sentido de piedad. Es fácil ser bueno cuando no hay tentación cerca. Por eso no es cuestión de marcharnos de un lugar a otro para evitar una tentación, porque el mal va con nosotros. Lo que es cuestiones de vencer y de ser liberados de esa situación por la gracia del Señor, por la obra del Señor. Dios podría haber empoderado a Israel para destruir a todas, decimos, y por lo tanto evitar el fracaso en esas pruebas, pero eso solo le habría dado a Israel un falso sentido de piedad. Es fácil ser bueno cuando no hay tentación cerca, es fácil amar cuando ninguna persona odiosa está cerca. Es fácil ser religioso pero no tener una relación viva con Dios. Es fácil ser cristiano cuando uno es nacido y criado en una familia cristiana. ¿eh? Por eso, usted le pone el Señor en una iglesia que a lo mejor no es la perfecta, va a colocar ahí una o dos personas que le van a hacer un poco la vida imposible para que usted practique el amor, la paciencia, la perseverancia. A lo mejor pone un pastor que no es muy de su agrado, como lo era Saúl para David, ¿verdad? Pero las Davides solo pueden crecer a la sombra de los Saúles. Esa es la forma de aprender. Dios, sin embargo, está dispuesto a arriesgarse a su apostasía en lugar de permitir que su pueblo siga siendo bueno pero ignorante religioso. El riesgo vale la pena al final porque Dios tiene el poder, la sabiduría y el derecho de salvar a toda la humanidad. Él es paciente porque sabe que con el tiempo se verá el fruto de su obra. Santiago 5:7. Es solo cuestión de tiempo. Sin esa confianza habría sido una broma cruel para los israelitas ponerlos a prueba en la forma en que lo hizo, sabiendo que la mayoría de ellos no la superarían. Moisés menciona el ejemplo específico de la quema de los niños en el fuego. Podemos leer de esto en el Manual Bíblico de Halley, página 157. En excavaciones en Gezer, McAllister, del Fondo de Exploración de Palestina, 1904 a 1909, se encuentra en el estrato cananeo que había precedido a la ocupación israelita de alrededor del 1500 a.C. Las ruinas de un lugar alto que había sido un templo en el que adoraban a su dios Baal y su diosa Astarte o Astoret, como quiera. Era un recinto de 150 por 120 pies, rodeado por un muro a cielo abierto, donde los habitantes celebraban sus fiestas religiosas. Dentro de las paredes había 10 pilares de piedras rudas de 5 a 11 pies de alturas, ante las cuales se ofrecían los sacrificios. Bajo los escombros en este lugar alto
Macalister encontró gran cantidad de frascos que contenían los restos de niños que habían sido sacrificados a Baal. Toda la zona resultó ser un cementerio para los bebés recién nacidos. Otra práctica terrible era lo que llamaban sacrificios de fundamentos. Cuando una casa se iba a construir, un niño sería sacrificado y sus órganos integrados en la pared para traer buena suerte al resto de la familia. Muchos de ellos fueron encontrados en Gezer, o Gezer, no sé cómo se pronunciará. Se han encontrado también en Megiddo, Jericó y otros lugares. Los arqueólogos que excavan en las ruinas de las ciudades cananeas se preguntan por qué Dios no los destruyó antes de lo que lo hizo. Eran tremendos, ¿no? En la página 185 leemos: los profetas de Baal y Astarte eran asesinos oficiales de niños pequeños. Este es el punto de vista secundario sobre la ejecución de los profetas de Baal por parte de Elías. Estos fueron los templos que Dios permitió permanecer en Israel con el fin de poner a prueba los corazones de la gente. El total contraste entre la ley de Dios y las leyes religiosas de Canaán hacía que la gente se preguntara cómo los israelitas eligieron los caminos de los dioses falsos. Fallar una prueba así parece incomprensible hasta que vemos que no somos capaces hoy de superar las mismas pruebas, con algunas actualizaciones y modificaciones, claro. A veces decimos, esos cómo eran tan majaderos con tanto milagro y tantas cosas y viendo todo eso, pero sin embargo hoy ocurre lo mismo, ¿verdad? Sacrificios humanos antiguos y modernos. Siguiente epígrafe. El regreso más visible y terrible a la religión cananea es la práctica actual del aborto. Solo América ha superado a Canaán en el asesinato de los bebés, excepto que los hemos matado antes del nacimiento, en lugar de después. En muchas religiones falsas, el sacrificio de los inocentes ha sido siempre la más alta forma de adoración. Cuanto más inocente el sacrificio es, más eficaz es para apaciguar a los dioses falsos. Por lo tanto, sacrificar al nonato inocente habría sido un refinamiento que los cananeos particularmente habrían admirado. O sea que somos peor que los cananeos en estos tiempos, en este aspecto. Sin embargo, tal vez la mayor preocupación reside en el corazón de la Iglesia. A causa de la idolatría del corazón, los mismos cristianos han estado en necesidad de pruebas de Dios y la Iglesia ha fallado en esas pruebas tanto como el antiguo Israel lo hizo. En el siglo III, partes de la Iglesia comenzaron a adoptar la idea de un infierno literal que quema como un castigo por el pecado. Un infierno literal que quema como un castigo por el pecado. Repito, en el siglo III partes de la Iglesia comenzaron a adoptar la idea de un infierno literal que quema, como un castigo por el pecado. Esto era contrario a la ley de Dios y durante los primeros 4 o 5 siglos a la gran mayoría de los cristianos, esto era contrario también para la gran mayoría de los cristianos, eso era contrario a la ley de Dios y durante los 4 o 5 primeros siglos a la gran mayoría de los cristianos. Vamos a ponerlo así, y, durante los primeros 4 o 5 siglos a la gran mayoría de los cristianos. Ver una breve historia de la reconciliación universal, que es un libro que ustedes ya tienen grabado, creo, si no me confundo, en este canal. Lo pueden buscar ahí. Como la Iglesia sintió la necesidad de frenar el pecado para competir con varias sectas, encontraron útil amenazar a las personas con graves consecuencias en el más allá, por dejar la corriente principal ortodoxa de la religión.
El lago de fuego, por lo tanto, se convirtió en un infierno en llamas, ya que adoptaron las opiniones egipcias, griegas y romanas del infierno. Se olvidaron de la opinión hebrea de que el fuego es una metáfora de la ley divina. Repetimos este párrafito. El lago de fuego, por lo tanto, se convirtió en un infierno en llamas, ya que adoptaron las opiniones egipcias, griegas y romanas del infierno. Se olvidaron de la opinión hebrea de que el fuego es una metáfora de la ley divina, una metáfora de la ley divina y, y de la transformación a través del sufrimiento, ¿eh? Sobre todo del sufrimiento. Deuteronomio 33:2. Mediante la sustitución de lo que se encuentra en la ley bíblica por los puntos de vista paganos sobre el juicio divino, inculcaron la idolatría del corazón en la gente, forzada por los emperadores que intentaban mantener la unidad del imperio. Con el tiempo, la opinión mayoritaria de la reconciliación universal, que era mayoritaria en aquel tiempo, se convirtió en la minoría, ¿eh? En la minoritaria, mejor dicho. Con el tiempo, la opinión mayoritaria de la reconciliación universal se convirtió en la minoritaria, eh, y al final la Iglesia adoptó la antigua manera cananea de ver el fuego literal como el juicio de Dios sobre el pecado, o que la tortura por el fuego era necesaria para expiar el pecado. Las sacerdotisas cananeas eran prostitutas del templo y los sacerdotes masculinos eran sodomitas, ahora conocidos como sacerdotes gays o bisexuales. La religión cananea se acomodaba a la orientación sexual de cada uno. Cuando una novia prometida iba a un templo para ser purificada, entre comillas, por relaciones sexuales con un sacerdote, su hijo primogénito era a menudo engendrado por el sacerdote, debido a que el sacerdote representaba a su Dios. El niño era considerado como un hijo de Dios. Ese niño entonces era inocente o sin pecado y era sacrificado en el fuego para expiar el pecado. Tremendo, ¿verdad? Era una cruel parodia del único Hijo de Dios sin pecado que había de morir por el pecado como el único sacrificio para Dios. Para empeorar las cosas, los cananeos también aplicaron erróneamente el principio divino de comer los sacrificios de la ofrenda por el pecado. Levítico 6:29 dice: todo varón de entre los sacerdotes puede comer de ella, es cosa muy santa. La parodia cananea involucraba también comer la carne de los niños que ellos sacrificaban, y de ahí la palabra española caníbal. Se deriva de cana-bal, también lo del carnaval viene de ahí. Caníbal, que viene de carnaval, Canna-bal. Está escrito así, CANNA-BAL, Canna-bal, o sacerdote de Baal. De ahí se deriva la palabra caníbal. La palabra hebrea para sacerdote, que es Cohen, es similar a Canna. En la cultura babilónica moderna aún no se ha practicado esto abiertamente, pero no tengo ninguna duda, dice el doctor Jones, y yo tampoco la tengo, de que algunos lo han hecho en secreto y lo hacen en secreto. El canibalismo está a la orden del día. ¿eh? Eh, Al igual que el antiguo Israel, la Iglesia ha sido probada por estas otras prácticas impías. La creencia de que Dios tortura sin fin a personas por los pecados cometidos en un mero tiempo de vida se ha utilizado por siglos para justificar la quema de la gente en la hoguera. Pocos minutos de tortura terrenal razonaban, apenas se compara con la tortura eterna por venir. Lo que no comprendieron es cómo esto podría convertirse en una puerta de entrada a todas las otras abominaciones de la religión cananea. En otras palabras, si la Iglesia en su conjunto falla una prueba, ciertamente fallará otras pruebas cuando el tobogán moral continúe. De hecho, la Iglesia solo se retrasa unos años, 30, 40, 50, pero después de ese tiempo
adoptan también como normal lo que en el mundo les parece normal siendo pecado. Pero Dios ha decretado un final para esto, ya que si el Espíritu Santo no es derramado sobre la Iglesia, su condición solo seguiría empeorando hasta que la tierra fuera destruida por su propia autoinmolación en el fuego. Creo que ha llegado el momento en que las pruebas divinas están concluyendo, dice el doctor Jones. Eso es una muy buena noticia, ¿verdad? Estamos en el tiempo en que las pruebas divinas están concluyendo y a los que hayan vencido las pruebas se les dará nueva autoridad para implementar el plan divino para la tierra, un plan de restauración, no de destrucción. Muy bien, pues llegamos al final en el día de hoy. La próxima vez que toquemos este libro, en los capítulos 20 y 21. Y bueno, este primero será la prueba de los profetas de la ley. Pero para el lunes continuaremos con términos básicos de la escritura, como ya les habíamos dicho. Parte 28, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y el otro capítulo que ahora no me acuerdo. Bien, mis queridos amigos, pues como es viernes, como siempre, les bendigo especialmente para que el Señor los guarde y los proteja el fin de semana y tengan un fin de semana lleno de paz, de gozo en el Señor. Disfruten y descansen y se llenen del Señor. Y también orar, como siempre, para que el Señor los ilumine con la nueva luz de tabernáculos que les permita ver, reconocer que en Pentecostés no se tiene la luz plena, que hay un velo que separa el lugar santo de Pentecostés del lugar santísimo de tabernáculos y por lo tanto uno no tiene discernimiento pleno, no puede fiarse de su propia prudencia, tiene que buscar la revelación que ya han recibido los que ya cruzaron ese velo y están del otro lado y entienden con claridad las escrituras y los errores que a veces nosotros nos obcecamos en pensar que lo que ya sabemos de Pentecostés es lo correcto y construimos sobre hipótesis falsas y construyendo sobre hipótesis falsas no podemos llegar nunca a un lugar adecuado. La nueva luz de tabernáculo nos permitirá ver cuáles son esas lagunas, cuáles son esos errores doctrinales y entonces podremos construir correctamente o continuar construyendo correctamente desmontando aquello que era incorrecto y conservando lo que era correcto, evidentemente. Bueno, pues dicho eso y pidiéndole al Señor por eso para todos ustedes, nos despedimos hasta el lunes, Dios mediante, y como siempre hasta entonces, pásenlo bien.